La fuerza de atracción de un objeto juega con dos factores fundamentales: la frecuencia y la intensidad del campo de fuerzas. De manera que si queremos variar la fuerza que genera un objeto a su alrededor, podemos hacerlo variando los valores de estos dos factores, con lo que estaremos modificando tanto el alcance como la fuerza del campo de atracción generado por dicho objeto. La forma de variar dichos factores son las siguientes. Para variar la frecuencia de un objeto, simplemente se aumenta o disminuye dicha frecuencia. Pero variar su intensidad es algo más costoso, puesto que la intensidad de un campo de fuerzas solo puede variarse aumentando o disminuyendo su masa. Por lo cual, si queremos aumentar la intensidad de un campo de fuerzas, deberemos aumentar su masa. Las reglas de funcionamiento son bien sencillas. A menor masa, mayor tiene que ser la frecuencia de un objeto, para que pueda crear un campo de fuerzas. Y viceversa. A mayor masa, menor tiene que ser la frecuencia del objeto, para que genere un campo de fuerzas. Que es precisamente lo que ocurre con los planetas, estrellas y galaxias, que no necesitan girar rápidamente sobre sí mismos, para crear un campo de fuerzas a su alrededor. Al contrario que los átomos y las partículas subatómicas. Temperatura. Podemos definir la temperatura como la medida de la energía dinámica que poseen los sistemas compuestos por átomos, ya estén en estado sólido, líquido o gaseoso. Es decir, que cuando medimos la temperatura de un objeto, lo que estamos haciendo en realidad es medir la cantidad de movimiento vibratorio que poseen las moléculas que lo componen. Siendo el calor una forma de vibración que se produce en las partículas que componen la materia. De forma que a mayor calor, mayor es la cantidad de movimiento vibratorio. Y por lo tanto, mayor es la temperatura que adquieren dichas partículas. Y viceversa. Ahora bien, como la vibración de las partículas que componen un objeto está relacionada con la frecuencia de los mismos, podemos decir también que la temperatura de dicho objeto disminuirá a medida que aumentamos su frecuencia. Y por el contrario, su temperatura aumentará a medida que disminuimos su frecuencia. Pero debemos de hacer una puntualización. Tanto el concepto de calor como el de temperatura son conceptos que están íntimamente ligados al concepto de materia. Es decir, si no hay materia, el concepto de calor y temperatura deja de existir. Desaparece por completo. Para que exista el calor, necesariamente debe de existir un elemento capaz de absorberlo y almacenarlo. Algo así como un depósito térmico. Pero además de almacenarlo, dicho depósito tiene que tener la capacidad de reemitir el calor absorbido, siendo la materia el único elemento del universo que tiene la capacidad de absorber, almacenar y reemitir el calor. La energía no tiene dicha capacidad. La energía es el vehículo que transporta o transmite la información del calor de un lugar a otro y de un objeto a otro. Porque la energía no puede calentarse, ni evidentemente, almacenar calor. Es decir, que cuando tocamos un objeto, o medimos su temperatura por medio de un termómetro, lo que sentimos o detectamos es la energía que emite dicho objeto, que nos transmite la información de la cantidad de calor que hay almacenado en el mismo. Densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, y viene definida por el tipo de partícula que lo compone, por su calor específico, por su estructura molecular, así como por la energía vibratoria que han adquirido dichas partículas. Es decir, supongamos un objeto como un bloque de metal. Su densidad no dependerá de su tamaño, sino que dependerá de las características que hemos mencionado anteriormente. No es lo mismo hablar de un bloque hecho de acero, que de otro hecho de cobre, o de otro que pudiera estar hecho de aluminio. Tanto la masa atómica, como la estructura molecular, así como el calor específico, difieren de un tipo de material a otro. Si a esto le añadimos la energía vibratoria que hayan podido adquirir sus partículas componentes, al calentarlos a una temperatura dada, obtendremos como resultado final la densidad para cada uno de los diferentes materiales. Ahora bien, la densidad de un objeto puede variar en relación con su temperatura, de manera que si aumentamos la temperatura del mismo, aumentará la energía vibratoria de sus partículas, con lo cual, aumentará el espacio que ocupan cada una de ellas, y por tanto, aumentará el espacio que ocupa el objeto en su conjunto. Esto ocurre porque cuanto más vibra una partícula, mayor es el espacio que ocupa.
podemos observar que aunque hemos aumentado el espacio que ocupaba un objeto, por medio de la temperatura, tanto su masa, como el número de partículas que lo componían, ha permanecido constante. Es decir, que ahora hay menos partículas, por cantidad de espacio determinado, por lo que su densidad disminuye, y viceversa. Si disminuimos la temperatura del conjunto, la energía vibratoria de sus partículas componentes disminuye. Con lo cual, la cantidad de partículas que entran en un espacio determinado aumenta, por lo que su densidad aumenta. Ahora bien, la densidad de un objeto está relacionada con la temperatura. A su vez, la temperatura está relacionada con la vibración. Y por último, la vibración está relacionada con la frecuencia. De manera que a mayor frecuencia, mayor es su densidad. Y por el contrario, a menor frecuencia, menor es su densidad. También existe algo de lo que hablaremos más adelante, y que denominaremos como densidad espacio-temporal, que es la relación existente entre la velocidad de un objeto y su densidad. Volumen. Al contrario de lo que ocurría con la densidad, el volumen sí está relacionado con el tamaño o el espacio que ocupa un objeto. Dado que el término de volumen se define como la cantidad de espacio ocupado por un cuerpo u objeto. Sin embargo, el volumen de un objeto puede variar, al igual que ocurría con la densidad, por medio de la temperatura, pudiendo observarse igualmente que la vibración de las partículas que componen dicho objeto también afecta a su volumen. De manera que a mayor temperatura, mayor volumen, y por el contrario, a menor temperatura, menor volumen. Justo lo contrario que ocurría con la densidad. Es decir, que el volumen de un objeto es proporcional a su temperatura. Sin embargo, el volumen es inversamente proporcional a la frecuencia de sus partículas componentes, ya que a mayor frecuencia, menor es su volumen. Y por el contrario, a menor frecuencia, mayor es su volumen. Un concepto a tener muy en cuenta, al igual que sucedía con la densidad, es el volumen espacio-temporal de un objeto, que es la relación existente entre la velocidad a la que se traslada un objeto y la frecuencia de sus partículas componentes. De momento baste saber que la frecuencia de las partículas componentes de un objeto varía con la velocidad de traslación de dicho objeto. De manera que a mayor velocidad, menor es dicha frecuencia, y viceversa. Luego entraremos en detalles sobre este interesante tema. Intensidad del campo de fuerzas. Todo objeto que gira sobre sí mismo, genera un campo de fuerzas a su alrededor. Esto es válido para cualquier tipo de objeto, ya sea natural o artificial. Más adelante veremos la importancia de este hecho. Comenzando por los cuantos de energía, continuando por las partículas subatómicas, siguiendo por los átomos, y terminando por los objetos gravitatorios, todos crean campos de fuerza a su alrededor. Pero, ¿para qué sirven estos campos de fuerza? Pues podemos decir que su misión principal es la de crear estructuras. Y es increíble, porque a partir de partículas que no tienen un tamaño definido, es decir, partículas de las que podríamos decir sin temor a equivocarnos, que son partículas virtuales, como son los cuantos de energía, se pueden llegar a formar estructuras del tamaño de un planeta o una estrella. Pero el principal cometido de dichas estructuras no es el de generar planetas o estrellas, sino el de generar realidad. No crean la realidad. No es lo mismo, puesto que la realidad es algo muy subjetivo, algo muy relativo. Es como un edificio. La realidad es el edificio en sí, y lo que le sustenta es la estructura que se ha generado gracias a los campos de fuerzas producidos por todas las partículas que forman dicha estructura. Es decir, que nuestra realidad está sustentada por una estructura generada a partir de partículas virtuales que crean campos de fuerzas. Dicha estructura es lo que denominaremos como realidad. Dependiendo del tipo de partícula o del objeto del que se trate, a los campos de fuerzas que generan se les denominan de diferentes maneras. Por ejemplo, los planetas, estrellas y galaxias generan un tipo de fuerza denominada fuerza de gravedad. Los átomos generan un tipo de fuerza denominada fuerza electromagnética. Los componentes del núcleo atómico denominados nucleones generan un tipo de fuerza que se llama fuerza nuclear fuerte. Y por último, la fuerza nuclear débil, que afecta a los componentes del núcleo. Ahora bien,
Ya se trate de un tipo de fuerza o de otro, todas se caracterizan por las tres cualidades fundamentales, mencionadas anteriormente. Como son la longitud de onda, la frecuencia, y la intensidad del campo de fuerzas.